Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos con la pregunta directamente: ¿por qué la humanidad nos resistimos tanto a la verdad divina? Estamos ahí viendo una entrevista ahora de Mary y de Miller del 2013. Bueno, las razones primordiales para esta resistencia giran en torno a cierto número de factores. Dirían que el primerísimo sería la resistencia al dolor y al sufrimiento. Así que podrías decir que la gente tiene como un umbral de dolor. Tenemos como un umbral de dolor, una escala, si lo dices así, donde sopesamos el equilibrado, digamos, la escala de dolor, ¿no? O sea, también tiene lo que se llama esa escala de dolor-placer. Y también tenemos otras escalas, como por ejemplo de miedo y verdad, miedo frente a verdad. También tenemos la escala del deseo y la apatía. Y siento que principalmente son esas tres escalas las que la gente tiene internamente como transcurriendo dentro de las personas, por así decir, que nos evitan que recibamos verdad divina. Bueno, ¿puedes explicarme entonces lo que significa escala? Lo que quieres decir con eso. O sea, bueno, es que la escala, dice Miller, es como una escala interna, claro, estamos hablando desde una perspectiva emocional, y es esa escala interna donde básicamente decimos, vale, tenemos, por ejemplo, la escala de placer y dolor. En otras palabras, cuando el dolor sube demasiado en intensidad, queremos apagarlo, no queremos experimentarlo. Nos gusta experimentar el placer, así que preferimos el placer por encima del dolor. Aunque tengamos dolor entonces, aunque lo tengamos aún, preferimos sentir el placer en vez del dolor. Incluso si reside todavía el dolor dentro de nosotros, todavía aún así queremos el placer y de hecho nos volvemos adictos a obtener esos placeres, a esos entre comillas placeres. Tenemos adicción a verlos satisfechos a menudo para evitar el dolor. Y luego cuando el placer va también demasiado arriba, también normalmente lo apagamos. Irónicamente sucede eso. Así que esa es la parte triste de nuestra existencia, como que intentamos mantener un equilibrio emocional que está basado en ese dolor y sufrimiento que pudiéramos sentir en un momento dado, o la intensidad del placer que podamos sentir en un momento dado, que podríamos sentir en un momento dado. O sea, ¿qué pasa? Que nuestras decisiones no se basan en nada de lógica ni en nada de verdad. Ya no se basan en eso, sino solo en lo que puedo evitar de dolor y lo que puedo tener de placer. En el sentido del placer, en lo relativo al placer y en lo relativo al dolor. Se basa en eso. Y eso se vuelve algo muy destructivo. Cuando estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo, eso es muy destructivo. Así que eso es lo que llamaría la escala dolor-placer. Así que estamos resistentes, dice Mary, a la verdad divina, porque no queremos que nuestro dolor suba mucho. Bueno, y Miller interrumpe y dice, claro, es que la verdad divina expondrá nuestro error y por lo tanto nuestro dolor también lo expondrá. Así que no queremos nuestro dolor, que no queremos que suba mucho como para ser expuesto completamente. Es como que estamos contentos, imagínate la comparación, estamos en una habitación oscura y golpeándonos con todas las cosas, no vemos nada. Y lo haremos, es como si lo hiciéramos eso mientras no haya nadie que nos diga, oye, que estás haciendo el tonto. ¿No? Mira o sea, por ejemplo, imagínate que viene con una antorcha, una luz y dice, ¿por qué estás caminando por ahí dando vueltas contra las cosas? Si todo el tiempo tenías esta luz aquí para saber dónde vas. ¿Y entonces qué ocurre? Claro, te sientes estúpido si pasa eso, ¿no? Porque la luz estaba disponible para ti todo el rato. Pero tú seguías aún golpeándote. Bueno, pues ahí vemos en la comparación. Eso es como que no queremos ni siquiera ver nuestro dolor expuesto, por incluso llegando a puntos de humillación que podríamos sentir con nuestros sentimientos personales. Son estos sentimientos personales, pero queremos evitarlos.
Así que lo que hacemos es suprimirlos en vez en vez de sentirlos, pues eso, permanecemos en oscuridad con nuestro dolor. O sea, y dice Mary, evitamos la verdad porque esa verdad expondrá el dolor. O sea, claro, dice Miller, es como una luz de un flash que nos mostrará las áreas de dolor incluso las causas de esos dolores. Y a menudo deseamos apagar esa luz porque queremos manejar el dolor y no lo queremos experimentar. Y es de presumir entonces de otras cosas que hemos hablado de la verdad divina, que la verdad divina también nos puede proporcionar gran placer, pero si tenemos miedo del placer abrumador, entonces eso sería otra historia. Vamos a ver lo que ha dicho exactamente. Eso sería otra inversión, otra carga que pondríamos en... Y dice, no solo eso, dice Miller, pero también tenemos enlaces adictivos al placer normalmente para evitar el dolor. O sea, tratamos de usar el placer para evitar el dolor. Eso significa a menudo que las cosas que pensamos que son placenteras no son placenteras, desafortunadamente. Y particularmente no lo son para los demás. Así que lo que hacemos es involucrarnos en una vida que se basa en adicciones. Y ahora bien, la verdad también expondrá esto. Todas nuestras adicciones, o sea, todas las cosas que pensamos que son agradables, se terminan volviendo no tan agradables como pensábamos que lo eran. Así que, claro, esta es otra razón más, dice Mary, de por qué nos resistimos a la verdad divina. Por supuesto, dice Miller, porque ahora se siente como que la verdad divina nos está quitando todos nuestros placeres. Así que, claro, tienes este problema de que está exponiendo el dolor y nos está quitando todos nuestros placeres. Esto es lo que creemos por el momento. No es la verdad, no es la realidad desde la perspectiva de Dios. Pero claro, es por lo que nos resistimos. Claro, es un sentimiento, dice Miller. Es una creencia, un sistema de creencias que tiene la mayoría de personas y no lo pueden soltar porque la única manera de abandonarlo es experimentar el dolor. Y la única manera de abandonarlo es que la luz brille sobre esas adicciones que resultan no ser tan placenteras como pensábamos. Esa es la única manera de abandonar eso y la única manera de hacerlo es esa y entonces si no lo hacen, y no lo quieren hacer, así que nos resistimos a la verdad. Vale, esa es una escala, dice Mary, la del placer y el dolor. ¿Cuál es esa otra? ¿Qué pasa con esa otra de la verdad y el miedo? Bueno, mucha gente, dice Miller, solo recibirá verdad hasta el punto en que su miedo no se active. O sea, en otras palabras, si la verdad es universal o exterior, dicen, bueno, vale, muy bien, pues puedo aceptar eso. O sea, si viene alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Puedes poner un satélite en el cielo y entonces echar unas señales por ahí rebotando de modo que sepas tu posición en cualquier lado de la Tierra con la precisión de 1 metro. Ah, bueno, tú dirías, es una gran idea, esto es beneficioso para mi vida. Reduce mi miedo, aporta Mary, dice, claro, reduce mi miedo, por supuesto que lo quiero hacer y de hecho comporta una reducción enorme de mi miedo. Por supuesto lo voy a querer hacer. Entonces, viene a la otra gente y dice, ¿te das cuenta de que tienes enorme cantidad de dolor emocional y sufrimiento? Y lo has tomado todo esto, toda esta pena, has agarrado toda esta pena, o sea, la has adquirido sobre tu infancia, en torno a tu infancia y todo. Y tienes que sentirlo y todo trata, por ejemplo, sobre tu padre, cómo te maltrataba, o tu madre que te hizo esto, no sé cuántos. ¿Y ahora qué pasa con ese hombre que viene y le dices, oye, yo no veo aquí ningún beneficio inmediato en esto que me estás contando? El beneficio de tratar este problema en particular, no. O sea, ahora tu miedo está ahí hasta el techo, se ha subido en la escala. Así que, ¿dónde está tu deseo por la verdad? Muy, muy, muy bajo. O sea, nosotros solo necesitamos normalmente desear la verdad hasta el punto donde creemos que vamos a tener un beneficio
de ese deseo de verdad, ¿no? O sea, el problema es con nuestras creencias. Insisto, o sea, la mayor parte del tiempo creemos que si recibimos la verdad de Dios va a derivar en restricciones para nuestra vida, o sea, en más miedo también. O sea, mucha gente no quiere conversar cosas sobre el mundo de los espíritus, por ejemplo, porque se ponen miedosos de dónde pueden acabar ellos. Pero si es que van a acabar de todas maneras ahí. Van a acabar ahí al final. O sea, que no tiene ningún sentido evitarlo. Evitar esas conversaciones, ese hecho. Y de hecho, si descubrieran dónde van a acabar justo ahora y hicieran algo sobre el tema, podrían ser completamente capaces de evitarlo si hicieran algo sobre el tema. Pero no lo quieren hacer porque su miedo se sube ahí bien arriba. Y cuando el miedo se sube tan arriba y tienes este deseo de suprimir el conocimiento de la verdad, pues tienes un problema. Este es uno de nuestros problemas. Una vez que el miedo está ahí de arriba y no estamos dispuestos a sentir ese miedo, y ese es el real problema, por cierto, ese es el problema real, la indisposición a sentir el miedo mismo, entonces, ¿qué pasa? Podemos, mediante la experiencia, reducirlo. O sea, mediante las cosas que hacemos. Vamos a ponerlo un momento otra vez, con perdón. O sea, no queremos mucho que suba el miedo, así que mediante la experiencia, curiosa, by experience, lo reducimos. Entonces, ¿qué hacemos luego? Nuestro miedo, ¿qué pasa así? Que nuestro miedo gobierna cuánta verdad o qué tipo de verdad aceptaremos. Bueno, entonces, cuando el miedo sobre un cierto tema es alto, solo aceptaremos una porción muy pequeña de verdad. Y cuando el miedo se va a reducir gracias a la aceptación de la verdad, o bien, cuando ese miedo no se va a ver nada afectado por aceptar una verdad, entonces sí la aceptamos con facilidad. ¿Pero eso qué significa? Desafortunadamente, que nuestro miedo define qué verdad aceptaremos. Y cuidado, todas las verdades de Dios a menudo están exponiendo nuestros miedos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tendremos gran cantidad de problemas porque lo que haremos es, no quiero ninguna de estas verdades de Dios porque van a exponer más mis miedos, más de mis miedos. Y no obstante, dice Mary, que la verdad es que cuando recibimos la verdad de Dios, realmente expone nuestros miedos, pero luego, en realidad, los elimina. Sí, conseguimos sentirlos, dice Miller. Y conforme los sentimos, los eliminamos. Esa es la belleza del tema. La verdad es lo único, de hecho, que puede reducir el miedo. Esa es la cosa triste sobre el tema. O sea, es como que... ¿Cómo puedo no tener miedo de saber dónde estoy? Pues de no saber dónde estoy, pues cuando tengo la verdad acerca de dónde estoy. Así es por lo que es genial un GPS, ¿no? Esa herramienta. O sea, estoy en un lugar en el planeta y digo, no sé dónde estoy, pues agarro el aparato, ese pequeñito aparato que me dice dónde estoy con la precisión de 1 metro. Mira, pues ahora ya no tengo ningún miedo, sé exactamente dónde me encuentro. Así que saber la verdad realmente reduce nuestro miedo. Esa es la verdad. Pero desafortunadamente creemos lo contrario. Creemos que si la verdad de Dios nos expone, si se expone la verdad de Dios a nosotros, se expondrán nuestros miedos y como no estamos dispuestos a sentir esos miedos, ahí lo tienes. Desafortunadamente creemos que el problema está en la verdad, así que la negamos, la rechazamos y la repelemos, no queremos experimentarla. Y ahí es cuando empezamos a entrar en problemas con el miedo, la escala de miedo y verdad. Vale, vamos con la tercera, el deseo apatía. Vale, esta es otra de las razones por las que las personas no aceptan la verdad divina en el planeta, es porque no tienen un deseo fuerte de ella, son apáticos.
O sea, le dices, es como dices, bueno, ¿tú quieres saber los secretos del universo? Imagínate, y alguien te dice, no, no realmente. Tengo ya suficientes problemas con mi día a día. Gracias, pero no. Algo así, ¿no? Es como las personas hacemos eso. ¿No? ¿Y por qué son así? ¿Por qué somos tan apáticos? Dice Mary, hacia la verdad. Bueno, es que al final es porque estamos suprimiendo el dolor. Es una de las razones primordiales de la apatía, es intentar evitar el dolor. O sea, si no tenemos que hacer nada, entonces conseguimos evitar algunas cosas. O sea, por supuesto que a largo plazo no lo vamos a poder evitar, porque el universo de Dios está construido de tal modo que la verdad es inevitable al final. Pero queremos evitarla tanto como nos sea posible, y de una manera de hacerlo es simplemente siendo apático hacia ella. O sea, decir, no me importa, no me preocupa. Cuando realmente sí nos preocupa, pero no somos honestos realmente. Simplemente no somos honestos. Y desafortunadamente tampoco tenemos un deseo. O sea, a menudo se nos enseña desde una edad muy temprana en el mundo que somos enseñados de que nunca vamos a tener nada de lo que queramos, nada de lo que deseemos. Realmente que nunca va a llegar a nosotros, así que mejor que nos acostumbremos a no tener nada de lo que deseemos. Y de hecho algunos padres lo hacen aposta, enseñan a sus hijos, intentan eso, incluso les retiran cosas a propósito para poderles enseñar que nunca van a obtener lo que quieren. Ahora bien, debido a eso aprendemos a suprimir nuestros deseos para no sentir dolor. Si siempre que tienes un deseo que no es satisfecho, generalmente sientes un poco de dolor a resultas de ello, cuando hay una emoción dentro de ti sobre el deseo, claro. Una emoción que está en desarmonía con el amor. Y a resultas de ello sientes dolor. Vamos a ver un momento esto otra vez. O sea, tiene que haber una emoción dentro de ti sobre ese deseo que está fuera de armonía con el amor. O sea, para que sientas el dolor de un deseo no satisfecho. Y a resultas de eso sientes dolor. Así que somos enseñados a no desear nada. Y o sea, no podemos tener... Fijémonos, ¿no? Esto es muy sutil y muy curioso, si lo estamos entendiendo bien, ¿no? Porque si tenemos un deseo, pero ese deseo tiene una emoción que está en desarmonía con el amor, es como que al no poder experimentar más inocentemente con esas cosas, se nos bloquean más todavía, ¿no? Las emociones en desarmonía, las emociones erradas. Porque no se nos enseña, no se nos permite hacer la prueba-error, ¿no? En ese sentido, no se enseña emocionalidad, si lo quieres decir así, con ese tema básica, ¿no? Cosas con las emociones básicas, sino que es directamente sin saber nada, sin hacer nada, simplemente, venga, no vas a tener esto. Y entonces, fijaos qué confusión más gorda. O sea, vamos a verlo otra vez porque bien merece la pena. Y si podéis comentarme ya y incidir más en esto. O sea, siempre que tienes un deseo, dice Miller, que no se satisface, generalmente sientes un poco de dolor a resultas de eso, si es que hay una emoción dentro de ti sobre el deseo que está en desarmonía con el amor. Y a resultas de ello sientes dolor. O sea, pero claro, nosotros tenemos que permitir, para criarnos bien y para ayudar a la gente, tenemos que ayudarnos nosotros primero a podernos sentir el dolor y a los niños también. Pero claro, ¿qué pasa aquí, no? Esa es la pregunta que os invito a. Entonces, a resultas de ello sentís dolor. Así que somos enseñados a no desear nada. Y también se nos enseña que algunas cosas no tiene sentido desearlas. Una de ellas, que serían así, son
la verdad acerca del universo, la verdad acerca de la existencia espiritual, la verdad acerca de nuestras emociones, todo eso son más difíciles de entender, se nos enseña que son imposibles de conocer. Y debido a eso, de que se nos cuenta o se nos enseña que es imposible conocerlas, antes de empezar siquiera a conocerlas, entonces, claro, no tenemos ningún deseo de conocerlas. Pensamos que es imposible antes de empezar, Es como decirle a un niño, nunca te voy a dar esa cosa, así que ni siquiera te molestes en intentarlo. Ahora bien, si al niño se le ha enseñado eso mismo suficiente tiempo, ¿qué van a hacer? Pues nunca intentarlo, nunca lo intentarán conseguir, porque se han sido enseñados así para creer eso. Este es el problema con nuestro deseo. A menudo somos muy apáticos y a resultas de la apatía no tenemos ningún deseo de la verdad universal, de la verdad de Dios, ningún deseo de saber lo que es la verdad absoluta. Y de hecho muchos de nosotros creemos que ni siquiera es posible saber la verdad absoluta. Y al resultar de ello no emprendemos ninguna acción para conocer. Así que debido a eso, a menudo suprimimos el deseo de conocer y, por lo tanto, vivimos en apatía y eso nos provoca permanecer estancados y, por lo tanto, en oposición a la verdad divina. Porque la verdad divina nos va a animar al cambio. ¿Verdad que es un asunto similar aquí? Lo veo como similar a la apatía y usualmente mucha cantidad de ira y bajo ella mucho dolor. Y entonces, con todas las tres escalas que estás describiendo, nuestro deseo de verdad versus el miedo, nuestro deseo frente a la apatía y el placer, dolor, todas ellas están en realidad basadas en nuestro miedo al dolor, ¿verdad? O sea, el miedo de experimentar el dolor y todo eso. Y por eso es que tenemos tanta resistencia a la verdad divina. Y cuidado, dice, miren, no solo nuestro miedo a experimentar el dolor físico, porque la mayoría de la gente pueden lidiar con un cierto grado de dolor físico. Es más bien el dolor emocional y el sufrimiento emocional lo que estamos intentando evitar. O sea, porque si miras esa escala del dolor-placer, la razón por la que estamos enfocados en los placeres de la vida sin considerar si es algo amoroso o no, sin ninguna consideración de la verdad, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Es porque estamos intentando evitar el dolor, o sea, intentando escaparnos de cómo se sienten emocionalmente las cosas para nosotros. Y siempre al final es la parte emocional de nuestra existencia la que estaremos evitando en vez de la física. Así que, aunque podamos estar buscando placer físico, a menudo es para evitar dolor emocional. Y aunque mientras podamos estar buscando evitar verdad, conocer la verdad, evitamos ese conocimiento, a menudo también es debido al dolor emocional que sentiremos cuando vayamos a saber algo de la verdad, cuando lleguemos a conocer algo de la verdad. Y a menudo suprimimos el deseo porque no queremos sentir el dolor emocional de no satisfacer nuestros deseos. Así que gran cantidad de esto, como vemos, es sobre el dolor emocional y sobre nuestra incapacidad para experimentarlo. Así que la razón primordial realmente al final es de por qué la mayor parte de gente rechaza la verdad divina es porque no tienen un deseo de experimentar el dolor emocional. No desean soltar el dolor emocional, la verdad de su existencia. O sea, no hacemos frente, ¿verdad?, a la verdad de la existencia. Es una verdad, la existencia del dolor emocional. Y esa es la razón primordial por la que ellos rechazan la verdad. Bueno, pues hasta aquí esta pregunta tan fundamental. Bueno, muchas gracias. Hasta el siguiente.